Lolita, de Vladimir Nabokov. Seguro que has oído hablar de este libro. Sí, sale en la peli esa de Viggo Mortensen en la que cría a sus hijos en el bosque. Lolita? It's disturbing. More specific. Can I just read? After you give us your analysis thus far. There's this old man who loves this girl, and she's only 12 That's years the old. plot. It's written from his perspective. You sort of understand and sympathize with him, which is kind of amazing because he's a child molester. But his love for her is beautiful. Y aquí es donde tengo yo el problema. Todo Dios ha oído hablar del libro. Muchos han empezado, pero pocos lo terminan. Entonces se pierden un montón del libro. Así que, ¿a qué he venido yo aquí? Pues vamos a hacer un trato, un acuerdo. Yo te cuento este vídeo y tú lo valoras. Lo ves y miras si te lees el libro y te aventuras a leerlo. Pero primero que todo, ¿de qué va el libro? Lolita es una novela ficticia en forma de diario. No es real, no está en primera persona, es una novela que no existe, que fue escrita en forma de diario, como si fuera el diario de otra persona. ¿Quién es el dueño de este diario? Humbert Humbert, un pederasta que se oculta bajo este seudónimo. ¿Qué significa? ¿Y qué significa? Significa sombra, umbría, y encaja muy bien con el personaje. Porque es un personaje sombrío, que se oculta siempre, que no sabes cómo es en realidad, que siempre va con segundas intenciones, que él piensa una cosa pero luego dice otra. Es un personaje umbrío. Humbert Humbert se muda de Europa a Estados Unidos, abandona toda su vida pasada y allí conoce a la familia Hayes. La familia Hayes está formada por Charlotte Hayes, una viuda, y Dolores Hayes, mejor conocida como Lolita. La novela arranca cuando Humbert y Lolita se escapan haciendo un viaje romántico por los Estados Unidos. Pero el final de la primera parte nos revela que esto está lejos de la verdad y que lo que comienza como un pequeño viaje se va a convertir en una pesadilla de la que Lolita no va a poder salir. Uno se pregunta qué lleva a Vladimir Nabokov a escribir esta novela, porque es una locura, ya no solo por el trabajo que lleva a escribir un libro, sino también porque esta novela es un puto riesgo. Es muy difícil de escribir y además conlleva muchos riesgos publicarla. Pero el tío, ¿por qué la escribió? Al final del libro aparece una carta de Vladimir al lector. Y en ella se caga en todos. Se caga en los lectores que clasificaron su obra de pornográfica. No, de verdad. Hay gente en los 50 que cuando salió este libro dijo que le faltaban escenas, que se quedaba muy corta para una novela erótica. What the fuck. Y luego también los críticos dijeron que no era un buen libro solo porque no era didáctico. Luego también un montón de lectores que lo juzgaron, pero luego muchos no habían llegado ni a la mitad del libro. Y aquí Humbert se caga en todo Dios, salvo en una pequeña parte que sí que entendió el libro, porque él no quiere ni enseñar a nadie. Él no quiere hacer un libro con un propósito, no quiere hacer un libro de no ficción, no quiere hacer un libro de texto. Él quiere hacer arte. Nabokov era un escritor que defendía el arte por el arte. Hacer una obra buena por el hecho de hacerla. Hacer un buen libro. Quiere pintar un cuadro, quiere utilizar emociones, colores. Así es como habla él. Él no habla con palabras, él habla con emociones, habla con sentimientos, hace rugir tus sentidos, hace que tu corazón se congele. Él juega con eso, él no quiere hacer algo bello, quiere hacer algo que sea estéticamente único. Él no era un escritor amargado, él se dedicaba los días a cazar mariposas con su mujer en el campo. Y los días de lluvia escribía. Ese era el tipo de persona que era Vladimir Nabokov, o al menos así como nos ha llegado. El caso es que este tío no tenía pensado hacer algo por un motivo, pero sí que es cierto que si tuviese que decir por qué lo escribió o qué hizo pensar a él el escribir esta novela, lo achaca al dibujo de un mono. Al dibujo de un mono. Nabokov cuenta como el primer dibujo que hizo un animal, o al menos lo que leyó él, fue un dibujo que fue hecho por un mono. Este mono lo primero que pintó fue unos barrotes. La imagen como tal del dibujo del mono no la he podido encontrar. En su defecto he encontrado esta fotografía hecha por Stanley Kubrick. Como puedes ver, son imágenes bastante tristes de un mono que esta es toda su realidad. Esas barras verticales son su mundo y lo que hay detrás cambia, pero siempre es lo mismo. Son niños riéndose en su cara, gente con curiosidad que ve cómo está atrapado y ha perdido toda su esencia. De la misma manera, Nabokov trata de emular eso en esta novela. Lolita pasó por muchos bocetos. Al principio ni siquiera era una niña, puede que ni siquiera ocurriera todo en Estados Unidos, cambia un montón de personajes y de nombres, y al final Lolita es lo que nos ha llegado. Pero la idea que subyace siempre es la de
ese pobre animal que ha perdido su esencia. El propósito de Nabokov era crear un cuadro. Utilizó esta metáfora como idea principal. Utilizó las emociones, el dolor y el amor como las pinturas. Y el lienzo fue el diario. El usar un diario es muy interesante. Un diario siempre te va a poner una visión subjetiva. Y no digo subjetiva por decirlo al azar. Lo digo en el sentido hegeliano. El filósofo alemán Hegel hablaba de cómo existe siempre un sujeto y un objeto. El objeto es aquel que es interpretado. El sujeto es el que realiza las acciones. Luego, el sujeto siempre va a actuar, va a interpretar, va a emitir juicios. Y luego el objeto va a recibir esas acciones. Va a ser juzgado, pero pierde su capacidad de ser sujeto. Ahora con esto podemos verlo perfectamente porque este libro encaja muy bien. Porque siempre va a ser un objeto. Si yo soy sujeto, yo interpreto el libro, yo lo leo, yo paso sus páginas. Si yo quiero arrancar una hoja al libro, se la arranco y el libro no tiene voluntad. Y encaja muy bien, porque Humbert es el sujeto, el que interpreta, y Lolita es el objeto, que ha perdido toda su facultad de ser sujeto. Llega un punto en la obra en el que el clima es insostenible. La presión, el dolor, el odio que se tienen no aguanta. Y al final todo vuela por los aires. Lolita decide escapar, sabiendo que va a poner en riesgo su vida, pero tiene por seguro que nada va a ser peor que seguir con ese monstruo. Tiempo más tarde vuelven a encontrarse, pero todo ha cambiado. Él ha perdido todas las apariencias. Ya no es ese hombre robusto que nos afirmaba que era. Ella ya no es una niña, pero sigue rota. Por primera vez en toda la obra, Lolita habla y escuchamos lo que quiere decir. Y por primera vez en toda la obra tenemos una estructura de diálogo y no de diario. Escuchamos de primera mano lo que nos quiere contar Lolita. Pero recordemos que Nabokov se queda corto con las palabras. El lenguaje verbal no le sirve y él utiliza las emociones. Con eso es con lo que realmente puede hablar. Y aunque verbalmente estén diciendo qué ha ocurrido este tiempo, se estén poniendo al día y le esté contando qué ocurrió después de que se marchase, lo que está diciendo con la cara es muy distinto. Con su cara está expresando emociones que no se pueden representar con palabras. Le está diciendo: tú y yo podríamos haber sido padre e hija. Yo podría haber sido una niña normal, con una familia, con sus amigas de la escuela, con su casa. Podría haber crecido normal, podría haber tenido mis chistes, mis chismes. Pero no fue así. Yo no pude crecer como una niña. Tú abusaste de mí por disfrute propio. Lo que para ti fueron 2 años de aventura, para mí fue la pesadilla que capituló con mi infancia. Lolita ya conocía sus intenciones. Sabía cómo siempre escondía el revólver debajo del abrigo. Sabía que no había venido para escucharla, comprenderla o disculparse. Había venido para volver a intentar llevársela, para revivir esos años otra vez. Lo le pide que se vaya, que si de verdad la quiere, que le deje rehacer su vida, que le deje tener una vida normal. Humbert le da una suma de dinero increíble, saca un cheque y escribe una cantidad ridícula. Lo le dice que si de verdad le ama, que de verdad, que le deje vivir, que no le ama y que no va a volver con él. Humbert se duele en lágrimas. Lo se cae de piedra. Moriré si me tocas, dije. ¿De veras no quieres venir conmigo? Dime eso tan solo. No, querido, no. Nunca me había llamado querido antes. No, dijo. No puedo pensar siquiera en eso. Antes preferiría volver con Q. Y se quedó sin palabras. ¿Quién era Q? Q fue el proxeneta que secuestró a Lolita después de Humbert. Y aún así afirma que no fue ni tan malo como fue Humbert. Porque Humbert fue el que hizo el daño. Humbert abandona la casa. Solo se despide de Lolita y huye. Días más tarde encuentra el paradero de Q y allí se pelean hasta la muerte. Se revuelcan por el suelo y están llenos de sudor, de alcohol, de vómito, dan asco. Se mezclan, dan vueltas uno encima del otro y no se distinguen. Son uno igual que el otro. Se esconden bajo la misma sombra. La única diferencia es que uno se llama Q y otro se llama Humbert, pero no son tan distintos. Uno odia al otro, pero son el mismo. Más adelante, Humbert trata de quitarse la vida, pero no recoge el coraje para hacerlo. Y como es un diario, nunca sabremos cómo muere. Pero antes de terminar, nos revela que cómo muere él no le importa a nadie.
sabe que él morirá mucho más tarde de lo que debería haber muerto. Y nos revela que todo ese diario son una rúbrica de mentiras. Mentira tras otra, tras otra, tras otra. No nos dice cuáles, pero nos confiesa que son mentiras. Y esto nos hace dudar, porque desde su perspectiva era un amor muy propio. Ambos estaban de acuerdo. Lo accedió a ir con él. Un montón de mentiras que, si ya de antes nos sonaban extrañas, ahora no tenemos motivo para creer que fueron ciertas en algún momento. Pensamos también que un montón de muertes y de personas que desaparecieron a mitad del libro realmente no desaparecieron porque sí, y puede que fueran por la mano de Humbert. Pero al final, ya qué más da, el daño ya está hecho. Muchos que no debían morir, murieron injustamente. Y al final, el que sí que debía morir, vive hasta la última página. Lo lógico al terminar un vídeo es que haya una conclusión. Y una conclusión no es solo recapitular, es sacar las ideas que subyacen al propio texto, al propio vídeo, al propio ensayo, y ver qué ideas se han sacado, qué conocimiento nuevo se ha podido extraer y cuál es el punto de haber hecho ese ensayo, esa película. Tiene que haber como un porqué, una intención, una reflexión detrás. Claro, mi conclusión, la que había grabado, era más parecido a la conclusión que haces en un writing, en el que al final pues haces como un resumen de cada frase y como intentas sintetizar toda la información y como recapitular solo por si te has olvidado algo. Y me parecía como algo muy, ya no solo infantil, sino como que, pues como que cualquier persona que haya visto el vídeo como que ya lo sabe. Y era un resumen y tampoco era una conclusión. Y era lo que me interesaba, hacer una conclusión, hacer un punto. Ya no solo el si te convenció para leer el libro de Lolita, si he resumido bien todo el libro sin llegar a destripar, si el vídeo ha salido bien. El propósito del vídeo era hacer un análisis y sacar una conclusión, intentar poner una idea sobre la mesa que no se hubiera sacado antes. Y como que todo el vídeo era más que nada, pues eso, como sacar toda la información posible de qué información hay en el libro, qué información hay en internet, qué es todo lo que podemos sacar, y así como pues poner a la luz toda la información. Pero claro, en ninguna parte del vídeo estaba como la reflexión propia que yo había hecho. Y lo estaba editando y en el gimnasio estaba pensando pues cuál era el punto del vídeo y tal. Y llegué a una conclusión, que es que Lolita es como plantear el mal en su perfección más absoluta, como te cuenta una historia en la que era un villano que ha cometido todos los delitos. Todo lo que está mal lo ha hecho Humbert en el libro. Humbert mata, Humbert viola, Humbert engaña, miente, amenaza, tortura, hiere. Cualquier crimen, ya no solo jurídico, sino contra cualquier ética. Todo lo que sea romper contra toda idea del bien, Humbert lo hace. Y lo hace únicamente por placer. Nunca lo va a hacer por honor. No entiende ni de verdad, no entiende de razón, no entiende de belleza, no entiende de justicia ni de bien. Humbert se mueve pues por placer, por pulsiones, se mueve por lo más indigno y por salirse con la suya. Y es una historia en la que nos cuentan un personaje ficticio que lo vive todo siempre desde su perspectiva, le quita toda la identidad a una niña inocente y al final se sale con la suya y a todo el mundo se la pela. Y nunca viene nadie a hacer justicia, nunca viene nadie a parar los pies y vive hasta la última página. Y claro, te quedas roto, pero claro, yo la reflexión que hice es ¿por qué este libro no causó el rechazo de todos? Podías ver que como que la gente ve el libro, pero como que pues se la pelaba. Y vale, lo han visto, pero no ha llegado a haber ningún rechazo, ningún tipo de crítica, solo que salía de lo convencional. Como que quien lo veía como algo pornográfico decía que estaba corto, y quien lo veía como algo que tiene que ser didáctico veía que se quedaba como que no decía nada, como que es un mal libro porque al final no pierde el villano. Y yo creo que Lolita no es tanto un síntoma, pero sí que revela cosas en una sociedad. Una sociedad que lee Lolita y que trata de justificar a Humbert, que lo entiende, y que cuando lo lee dice es increíble cómo puede convencerte y ver su punto de vista.
Si esa es la opinión generalizada de Lolita, de la historia sorprendente que te hace empatizar con el malo más malo que pueda haber, con el personaje ficticio que ha sido creado para ser el malo, algo huele a chamusquina. Y creo que Lolita puede plantear sobre la mesa un problema y una pregunta de la cual nadie quiere ver la respuesta. Porque es poner el mal delante de la mesa y ver cómo responde la gente. Un número bastante grande de gente como que le sorprende empatizar y compartir el punto de vista y cómo razona y cómo, si se sale con la suya y gana y nadie le pilla, no hay nada malo. Y claro, yo veo que el problema que subyace a todo esto, como una conclusión, es el que en una sociedad, en un mundo o en una filosofía que contempla que todo es relativo, que la ética es relativa, que nada es fijo, nada es estable, que no hay nada que sea bueno o malo, que todo siempre está ligado a las circunstancias, que no hay nada, que todo es relativo, vamos. Pues al final, si no crees en nada, crees en todo. Y una sociedad que está dispuesta a creer en las ideologías, en los influencers, está dispuesta a creer en cualquier cosa que simplemente pues, se sientan identificados, que cualquier cosa que esté ligada al placer, que esté ligada a la sorpresa, al estímulo. Al final revela que detrás está una falta de sacrificio, de fe, de honor, de valor, de coraje, de disciplina, de muchos valores que al final son contrarios a toda esta cultura de la ideología, del que te entretiene, porque te muestran lo que es placentero, lo que es afín a ti, lo que te hace sentir cómodo y no lo que va en contra de ti, lo que exige un cierto tipo de destruirte a ti mismo en cierto grado y rehacerte como una escultura que se esculpe a sí misma con el objetivo de alcanzar ser un canon, con el objetivo de ser la idea de bien que tienen, de cambiar tus actos, cambiar quién eres, cambiar tus facetas, solo porque crees que existe una idea de bien y que hay que alcanzar, y no hacerlo al revés, como el pensar que es que el bien se tiene que adaptar a cómo soy yo, y yo nunca hago nada malo, y si hago algo que parece malo es porque en verdad es bueno, porque me beneficia. Eso es una gilipollez. Y creo que ahorita es básicamente eso, te pone a alguien que ha hecho algo mal, y si tú empatizas con él, huele a chamusquina. Si a algún punto llegué a empatizar con Humbert, ver con él, puede que ate mi ética algo que sea relativo. Y ese algo relativo es como poner el ancla de un barco en un suelo que no está firme. Tipo, echar una cadena sin ancla, que al final pues se te va el barco, porque no está amarrado a nada a lo que tú puedas luego recurrir. Si tienes una ética, unos valores, unos valores de tu vida que te guían en tu día a día de cuál es la disciplina, a qué es a lo que le debes honor, por ejemplo, le debes el honor a un amigo, luego pues honor a tu familia, honor a cualquier persona, a un oficio que desarrollas, disciplina hacia un proyecto que tienes, cualquier tipo de estas cosas que no son placenteras y que exigen pues joderte y hacer algo que no te apetece, al no anclarte a nada de esto que realmente puede ser un sustento para ti y que sí que puede ser algo a lo que sí que aspirar, te dejas llevar por otras cosas que son todo lo contrario y que en vez de ser este proyecto tuyo de vida, de formar un hogar o lo que sea, lo que intentas aspirar, estás alejándote y estás yendo hacia algo que es lo que placentero, que apetece y con que te puedes salir con la tuya y cómo puedes hacer que lo que parece bueno lo adaptas a ti. Esa es la conclusión que quería hacer. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Un poco anticlimático porque me gusta tomarme las cosas con humor, pero este vídeo al final no me ha salido por el tema que trataba. Y el próximo va a gustar. Va a gustar. Es un personaje histórico que me encanta, mi personaje histórico favorito. Es un personaje muy simpático, os va a gustar. Y nada, muchas gracias por haber visto este vídeo y adiós, Busto.